Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy quiero compartirte acerca de cómo desatar el poder de la resurrección en tu vida, en tu familia, en todo en lo que tú haces. Y quiero contarte cuatro historias de una manera breve, para que esta mañana cuando te levantes, puedas levantarte con este mensaje de bendición para tu vida. La primera historia que te quiero platicar, que he escrito un poquito acerca de ella, es la historia de Lázaro, de María y de Marta. María y Marta mandaron a decirle a Jesús que su hermano Lázaro estaba enfermo, y quizá hoy en día, al igual que ellas, tú puedas tener algún familiar que está enfermo o que está en fase terminal. Cuando Jesús oyó que ellos le habían comentado eso, él dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces tenemos que entender que hay enfermedades que son de muerte y hay otras enfermedades, ¿verdad?, que no son de muerte, sino que están ahí por causa de que el Señor quiere y desea hacer un milagro. Quizá tú hoy estés pasando una enfermedad, una tribulación, una escasez, que no son de muerte, sino que más bien Dios desea glorificarse en ese problema, en esa tribulación que tú estás haciendo, que tú estás teniendo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, mientras todos decían Lázaro ha muerto, Jesús estaba diciendo: nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, pero voy a despertarlo. Entonces, en esos momentos de angustia, ¿verdad? Cuando tú tienes un familiar enfermo, quizá un médico, quizá es un enfermero, quizá es un paisano, es muy importante oír lo que Jesús está diciendo. Quizá los expertos dicen que ya no hay esperanza, quizá los expertos dicen Lázaro ha muerto, pero Jesús es el médico de médicos. Mientras estudiaba esta palabra, podía ver a Jesús yendo a los hospitales, sanando a los enfermos, sanando al personal médico que se ha infectado con esta pandemia del COVID-19, o a personas que están luchando con una enfermedad terminal. Hay algunos que ya durmieron, pero Jesús va a despertarlos. Lázaro tenía 4 días en el sepulcro, mas Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y pidiendo que movieran la piedra del sepulcro, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto se levantó. Jesús está desatando este día un sonido de resurrección. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo por siempre. Y Jesús está desatando ese sonido de resurrección. Ahora, quizá quiero ir y contarte la segunda historia, que habla acerca de el centurión. Era un general, un militar romano. Este general militar romano tenía un sirviente al cual él apreciaba mucho, que estaba muy enfermo y estaba a punto de morir. Quizá, como hemos comentado, tú has recibido hoy la noticia o en este tiempo de alguien cercano a ti, a tu familia, que está grave, que está en fase terminal, ¿verdad? Que los doctores no dan esperanza. El general, al escuchar acerca de Jesús, es muy importante entender esto, porque al escuchar él de Jesús, mandó pedirle que viniera a su casa y sanara a su siervo. Cuando Jesús estaba por llegar a la casa, el general militar romano mandó a uno de sus amigos a decirle: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, ni siquiera me siento digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel
he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Si tú tienes una fe que puede reconocer la autoridad de Jesús, como este general romano, que reconocía la autoridad que Cristo tenía, si puedes reconocer que Jesús es la resurrección y la vida, y si tienes la humildad como este general romano, milagros pueden suceder. Hay muchos milagros que pueden suceder. La tercera historia es sobre la hija de Jairo. Jairo tenía una hija única, aproximadamente de 12 años de edad, pero su hija se estaba muriendo. Al ir Jesús hacia su casa, la multitud de gente lo retrasó y de hecho, en el transcurso tuvo que sanar a una mujer con flujo de sangre. Antes de llegar a donde estaba la niña, uno de los de la casa de Jairo vino a él y le dijo a Jairo: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Qué difícil. ¿Qué pasaría por tu mente si tú fueras el padre de esta niña? Quizá podrías pasar por tu mente: Jesús se retrasó. Jesús llegó tarde para hacer el milagro. Jesús pudo sanar a otros. Jesús pudo hacer el milagro con otros, pero no conmigo, no con mi familia. Jesús está atendiendo la multitud. Y quizá estas noticias ya están hoy a la puerta de tu casa. La duda siempre te dirá: no molestes más a Dios, ya no hay solución. Dios tiene cosas más importantes. Entiende que tu hija ha muerto, ya no hay esperanza. Y cuando todos lloraban, Jesús dijo: no ha muerto, está dormida. Todos los que estaban presentes al escucharlo comenzaron a burlarse, comenzaron a reírse sabiendo que la niña había muerto. Pero a Jesús no lo intimida la duda. A Jesús no lo intimida la burla. Él sabe lo que el Padre está haciendo en ese momento. Así que él clamó diciendo: niña, levántate. Y su espíritu volvió al instante y la niña se levantó. Cuarta historia. Jesús resucitó un día como hoy. Después de la crucifixión en el sepulcro por 3 días, al primer rayo del sol del día domingo, las mujeres que lo seguían hallaron que la piedra del sepulcro había sido movida, y entrando al sepulcro no hallaron el cuerpo de Jesús. 2 ángeles con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Ellas estaban llenas de temor y cabizbajas. Quizá tú te encuentras hoy también así. Pero los ángeles le dijeron: buscas entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. En esta autoridad, en Cristo, ahora quiero desatar el poder de la resurrección sobre los enfermos de COVID, el poder de la resurrección sobre los que están sufriendo escasez, el poder de la resurrección sobre los que están sufriendo muerte, el poder de la resurrección sobre los que están sufriendo o han sufrido por algún accidente, el poder de la resurrección sobre los enfermos que están en fase terminal, sobre los que han perdido toda esperanza, sobre los que están cabizbajos, sobre aquellos que les han matado sus sueños y no tienen esperanza de vida. Hebreos 13, 20 al 21 dice: el Dios que da la paz
levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. Hoy es el domingo de resurrección y que el poder de la resurrección sea desatado sobre tu vida, sobre tu familia. Si tienes alguna petición de oración, ponla ahí en los comentarios y vamos a estar orando para desatar ese poder de la resurrección sobre ti y sobre tu familia. Amén.